Gracias, Álvaro. Antes de pasar a otros cuadros, quisiera explicar un poco más el concepto del margen de error o el intervalo de confianza que está expresado en los colores que acompañan a cada candidato y los números que están a su lado. Ustedes observarán que en el caso de Keiko Fujimori estamos calculando un margen de error de más o menos 1. Eso corresponde al resultado que ella ha tenido, el tamaño de muestra que hemos recogido y una dispersión nacional bastante pareja. En el caso de otros candidatos que tienen un voto más concentrado, como es el caso del señor de Juntos por el Perú, en ese caso el margen de error puede ser un poco más alto y por eso van a ver ahí que el margen de error sube a más o menos un 1.3 porque precisamente no está con la misma, digamos, respaldo de todo el país. Es mucho más marcado en unas regiones y mucho menos en otras. Y así, en el caso de valores un poco menores, también disminuye el margen de error por el tamaño obtenido por ese candidato. Es un tema complejo, digamos, de estadística. Normalmente no entramos a este nivel de detalle, pero nos ha parecido importante en esta ocasión, por recomendación de nuestros aliados de NDI, presentar esta información de esta manera, incluso gráficamente, lo cual, como decía Álvaro, nos revela que hay un empate técnico. Quien está segundo o tercero o cuarto, o sea, los tres candidatos que figuran en esa franja, el orden podría invertirse y cualquiera de ellos podría pasar a la segunda vuelta. Este es el resultado de una muestra que al final tuvo 991 mesas, porque hubo un porcentaje de mesas alrededor de 20 donde no nos dejaron entrar ni a los observadores de transparencia ni a nosotros, o mejor dicho, nos retiraron de los centros de votación funcionarios de la OMPE, no respetaron las autorizaciones que teníamos del Jurado Nacional de Elecciones para presenciar ese cómputo. De todas maneras, hemos hecho algunas simulaciones con lo que mueven esas mesas con mesas similares, digamos, de las mismas zonas y las variaciones son mínimas, 1 o 2 décimas, con lo cual podemos asegurar que el empate técnico entre estos tres candidatos persiste, respecto del segundo lugar o de la definición que habrá que tener en los próximos días para ver quién pasa a la segunda vuelta. Ahora sí, yendo a otros gráficos, lo que tenemos aquí, bueno, ya es el detalle que ya hemos visto en realidad. Esto solamente estamos añadiendo un poco más de información sobre otros candidatos, los resultados de Fuerza Popular, de Juntos por el Perú, de Renovación, del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras estaban ya en el gráfico anterior. Estamos añadiendo los resultados que habrían obtenido Carlos Álvarez de País para Todos y Alfonso López Chao de Ahora Nación, que son los que siguen en el orden de votación. El resto de candidatos tiene menor porcentaje y por eso los hemos agrupado en el rubro otros. Vamos a la siguiente lámina. Estos datos me parece que son útiles para el análisis, por eso los hemos incluido. La diferencia entre Lima y regiones, Lima y el resto del Perú, es muy significativa en algunos candidatos. Si ustedes observan, no en todos, en el caso de Keiko Fujimori, ella tiene una presencia nacional bastante pareja, pero en el caso de Roberto Sánchez, él tiene muy pocos votos en Lima, apenas el 3% en nuestro conteo rápido, y en regiones, en cambio, llega al 17.1%. Entonces, ese contraste hace que, por ejemplo, hoy día que la OMPE está publicando resultados conforme van llegando y llega primero lo de Lima, todavía no se vea reflejado el apoyo que tiene Rodolfo Sánchez en el resto del país, especialmente en zonas rurales. En el caso de Rafael López Aliaga ocurre lo contrario, él es muy fuerte en Lima y como vemos su porcentaje en Lima llega a ser el más alto, o sea, él habría ganado en Lima, tendría la votación más elevada en Lima, pero en el interior no le ha ido igual de bien, tendría solo 7% y entonces de los principales candidatos es el que menos respaldo tiene. Esto, dicho sea de paso, se ve también después reflejado en los votos, digamos, parlamentarios, Luego tenemos a Jorge Nieto, que también tiene una presencia mayor en Lima que en el interior. En su caso, el porcentaje de Lima crece a 15.1, en regiones baja a 8.5 respecto de su promedio nacional. En Belmont ocurre algo
un poquito diferente. En su caso, Regiones es algo más alto que Lima, y en el caso de Álvarez y López Chao, los datos son más o menos parejos entre Lima y el interior. Sigamos a la siguiente lámina. En urbano y rural. Este cuadro también es bien importante porque, digamos, de alguna manera acentúa lo que hemos visto en el cuadro anterior. O sea, algunos candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular tienen un resultado bastante parejo urbano-rural. Otros, como Roberto Sánchez, muchísimo más marcado en el ámbito rural. Él llega al 33.8 en el ámbito rural. Y en cambio tiene solamente 7.9 en el ámbito urbano, que representa, digamos, el 80% de la población electoral, pero ese resultado tan alto que tiene en el ámbito rural lo ayuda a llegar al 12.4 que hemos registrado en el conteo rápido. En el caso de López Aliaga, su 11.3 nacional se divide en un porcentaje un poco más alto en Lima, llega a 3, perdón, en urbano llega a 13.1, y en rural en cambio baja a 3%. Y en el caso de Jorge Nieto también está mucho más marcado su voto en el ámbito urbano, que llega a 12.3, en el rural baja a 2.9, en obras sería 9% para lo urbano, 9.8, y 11.8 para lo rural. En el caso de Álvarez, él es más urbano también, 8.9 y 3.5 en el rural, y en el caso de López Chao, más bien parejo, 7.5 y 7. Esos son datos que nos ayudan a entender un poco las corrientes de opinión, las preferencias de los distintos sectores del país por uno u otro candidato. Tenemos otra lámina que nos presenta las diferencias entre costa, sierra y selva. Aquí el cálculo ha sido por provincia, no por región. O sea, en algunas de las regiones del país hay, como ustedes saben, costa y sierra o sierra y selva, ¿no? Entonces, lo que vemos acá, en el caso de Fuerza Popular, es que en la costa crece a 19.7, en la sierra baja a 10.8, en la selva sube a 19.8. En el caso de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en la costa tiene solo 5.2, en la sierra crece a 23.9 y en la selva a 22.7. En el caso de López Aliaga, él está más en la costa, 15.2, en la sierra tiene 5.4 y en la selva 5. Jorge Nieto también está más en la costa, 13.3, en la sierra 7.8 y en la selva 4. En el caso de Belmont es 8.7 en la costa, 12.7 en la sierra, 11.1 en la selva. Álvarez 9.7 en la costa, 4.6 en la sierra y 6.6 en la selva. Y López Chao tiene 6.4 en la costa, 10.2 en la sierra y 5.9 en la selva. Entonces, de nuevo, grandes diferencias en los candidatos según las regiones del país, ¿no? Según la división clásica de costa, sierra y selva. Pero también tenemos otra división, me parece, es la última ya. Bueno, en fin, se puede seguir haciendo cruces, más adelante lo van a poder hacer con los resultados oficiales, pero creo que es importante para entender los diferentes resultados obtenidos por cada candidato. ¿Hay algo más, Pilar? Ahí está, ya recordaba que habíamos hecho un corte adicional, que es el clásico de norte, centro, sur y oriente, separado de Lima, que Lima en sí misma pesa, como ustedes saben, 1/3 del electorado. Entonces, con este corte, ¿qué cosa encontramos? Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene en Lima más o menos el mismo número que su promedio nacional, 17.8. En el norte crece un poco más, a 21.4. En el centro, 18.7. En el sur cae a 6.9 y en el oriente sube a 23. En el caso de Roberto Sánchez, él ya sabemos en Lima está muy bajo, apenas 3%. En el interior, en el norte está en 15.9, en el centro 11.2, en el sur 20.8 y en el oriente 21.9, ¿no? López Aliaga, ya sabemos su porcentaje en Lima es el más alto, 19.9, baja en cambio en el norte a 7.5, en el centro a 9.2, en el sur a 5.9 y en el oriente a 5. Jorge Nieto, ya el porcentaje de Lima ya lo comentamos, 15.1, en el norte baja a 9.1, en el centro del país, excluyendo Lima, 9.7, en el sur también 9.7 y en el oriente 4.1. Belmont
en Lima 8,9%, en el norte 8,1%, en el centro 10,7%, en el sur 14% y en el oriente 10,8%. En el caso de Álvarez, 8,8% tanto en Lima como en el norte, sube a 9,4% en el centro, baja a 4,1% en el sur y en el oriente tiene 7,1%. Y Alfonso López Chao, 7 en Lima, 5,1 en el norte, 8,1 en el centro, 11,6 en el sur y 5,8 en el oriente. Esa es la distribución, digamos, en cada región de cómo han votado por los principales candidatos. Abajo está la línea de los otros, que los hemos agrupado por simplicidad, ¿no? Me parece que hay una última lámina con la ficha técnica o no. Ya, ok. Bueno, ahí está la ficha. Reiterarles que si hemos hecho 95,7 y no 100 es porque fuimos impedidos de trabajar por algunos funcionarios de la OMPE en cerca de 20 centros de votación a lo largo del país, en distintos lugares. En algunos lugares logramos reingresar, pero en todo caso la mayoría de estos 20 no se pudo completar la tarea, por eso hemos llegado a 95,7. Pero nuevamente hemos hecho simulaciones con lo que falta, con mesas similares y no hay mayor variación, es una variación de 1 o 2 décimas según, digamos, cómo reemplacemos aleatoriamente esas mesas por otras cuyos resultados ya están saliendo.